Resurrección. ¿Cómo explicar un movimiento que tiene su inicio en una muerte horrible y humillante? A comienzos del siglo I, un joven rabino judío llamado Jesús de Nazaret fue ejecutado por los romanos en la ciudad de Jerusalén. La crucifixión era muy común. Era la forma que tenían los romanos de demostrar que tenían el poder. Los condenados tenían que atravesar las abarrotadas calles de la vieja ciudad, arrastrando una pesada cruz de madera hasta el lugar de la crucifixión, fuera de las murallas de la ciudad. Es una muerte que implica azotes y apaleamientos. Muchos morían antes de llegar a la cruz. La otra imagen que se tiene hoy de la crucifixión es que toda la ciudad de Jerusalén se detuviera o guardara silencio. No creo que en Jerusalén alguien tuviera tiempo para ver la crucifixión de Jesús. Como acontecimiento de la época, probablemente fue algo que pasó desapercibido. Poncio Pilato crucificaba a mucha gente. Hay que recordar que Jesús tenía un grupo muy reducido de seguidores. ¿Cómo de reducido? Se reunieron en una habitación para cenar. Eso nos da una idea de lo pequeño que era. Un pequeño grupo de ejecución. Me temo que la actitud debió ser parecida a la que tenemos hoy, cuando ocurre un accidente de tráfico. ¿No es horrible? Pero estamos perdiendo el tiempo. Los hombres que fueron sus mejores amigos, sus discípulos, habían huido. Creo que tenían miedo. Jesús estaba considerado un criminal. Y por ello, todo aquel que fuera asociado con él podía ser el siguiente. Pedro es acusado de ser su discípulo y miente. Afirma no conocer a Jesús. Es comprensible. Cuando uno piensa que podría ser el siguiente y le preguntan si forma parte de ellos, si está con Jesús, lo más normal es que negara conocerlo. Luego fue crucificado junto a dos ladrones. Al parecer, estuvo colgado durante 3 horas. Según los evangelios, solo uno de sus discípulos, Juan, estaba allí con su madre y algunas mujeres, incluida María Magdalena. ¿Cuántos se acercaron a la cruz? No se sabe, pero intentarían estar lo más cerca posible. Allí debía haber una gran multitud, y uno de los castigos de la crucifixión era que los cuervos se comieran los ojos del condenado mientras seguía con vida. Así que las mujeres intentarían acercarse para espantar a los cuervos y a los perros. Es difícil subestimar la catástrofe que la crucifixión significó para los primeros discípulos. Esperaban que Jesús de Nazaret fuera el Mesías que liberara a Israel y trajera el reino de los cielos. En vez de ello, estaba crucificado y muerto. El sueño terminó, todo había fracasado, así que volvieron a sus vidas. Es fácil imaginar a los discípulos dispersándose y desapareciendo entre las estrechas calles de la ciudad de Jerusalén. Lo que realmente cuesta explicar es qué sucedió a continuación, porque a los pocos días, esos mismos discípulos aparecieron de repente y empezaron a proclamar que Jesús había resucitado de entre los muertos. La gente lleva siglos debatiendo lo que sucedió realmente, así que hemos decidido examinar el gran misterio de la resurrección. Los evangelios cuentan que tras morir Jesús, las mujeres lo bajaron de la cruz ayudadas por el discípulo Juan y un hombre llamado José de Arimatea. Cuando alguien era crucificado, no solía ser enterrado. Simplemente se dejaba el cuerpo a la intemperie para que los perros y los pájaros acabaran con lo que quedaba de la persona crucificada. Al anochecer comenzaba el Sabbat judío y debía cesar todo trabajo, así que los seguidores de Jesús, todos ellos judíos, tenían que enterrarlo antes de ese momento. Debían apresurarse a bajarlo de la cruz y enterrarlo lo antes posible. Exacto.
Al parecer, Jesús estuvo en la cruz hasta las 3 de la tarde. No tardaría en anochecer, por lo que disponían de 2 o 3 horas para enterrarlo. Tenían que bajarlo de la cruz. Había sido clavado, por lo que debió llevarles tiempo hacerlo. En el lugar en el que fue crucificado había un jardín. En él había una tumba vacía. Lo colocaron allí por su cercanía. Está escrito que la tumba pertenecía a José de Arimatea, un hombre rico que la había construido para su familia. Su cuerpo fue envuelto en lino y se colocó una piedra para sellar la tumba. Good morning, everybody. Happy Easter. Now, after the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. When it feels like my dreams are so far, sing to me of the plans that you have for me over again. So I lay my head down, I lift my hands and pray the only words I know now. You're my only. La Biblia nos dice que 2 días después de la muerte de Jesús, las mujeres regresaron al lugar en el que lo habían enterrado. Magdalena, María y otras. Los distintos relatos mencionan a diferentes mujeres. Fueron a la tumba muy temprano, al amanecer. Para lavar el cuerpo y poner especias en el sudario. Vieron que la piedra había sido retirada, que la tumba estaba abierta. Entraron preguntándose qué había pasado. ¿Y qué encontraron? Una tumba vacía. El lino que envolvía el cuerpo estaba allí tirado, donde habían dejado el cadáver. La conclusión inmediata que extrajeron es que alguien había robado el cuerpo. No pensaron, aleluya, se ha levantado de entre los muertos. Ven una aparición angelical que les dice que Jesús de Nazaret ha resucitado. Las mujeres se quedan perplejas. Empiezan a temblar de miedo y huyen del sepulcro. Cuando se corrió la voz de que las mujeres habían encontrado la tumba vacía, todos pensaron, es imposible, ¿ha resucitado? Y durante 2 milenios, la gente ha estado contando la historia de lo que sucedió aquella mañana. Es el acontecimiento crucial de la historia que queda dividida en 2 partes. Una nueva fe se extiende por el planeta. Miles de millones de personas siguen a Jesús a lo largo de la historia. Es el resultado de esta historia del siglo I que resulta tan convincente. Esas cúpulas pertenecen a la iglesia del Santo Sepulcro, donde los cristianos creen que se encuentra la tumba de Jesús. A medida que empezamos a investigar qué sucedió aquel primer domingo de Pascua, nos damos cuenta de que casi todos los detalles de la historia son debatidos. ¿Estaba la tumba realmente vacía? Lo que es más, ¿Jesús fue enterrado allí? Cuando los romanos crucificaban a alguien, muchas veces formaba parte del castigo negar al condenado un enterramiento honroso. La mayoría de la gente crucificada era enterrada en fosas comunes.
muy grandes. Esto ha llevado a un gran número de estudiosos a cuestionarse el relato del enterramiento de Jesús como una invención de los autores de los evangelios décadas después. Creo que las mujeres debieron buscar su cuerpo y no lograron encontrarlo, ya que probablemente fue enterrado en una tumba para ajusticiados. Estas solían ser grandes fosas comunes que albergaban multitud de cuerpos. Hablamos con estudiosos judíos familiarizados con la historia de Jerusalén en el siglo I. Hay quien argumenta que Jesús murió y fue arrojado a una fosa común para delincuentes. No estoy seguro de que podamos esclarecer ninguna de estas cuestiones con la certeza que nos gustaría, pero no veo motivos para dudar de lo que dice el Evangelio. Los cuerpos solían entregarse para su enterramiento. Entonces, ¿la historia de que Jesús fue enterrado en una tumba te parece convincente? Sí, creo que hay muchas pruebas de gente que fue crucificada y enterrada. Sería sencillo demostrar que Jesús fue enterrado si alguien pudiera asegurar dónde se encontraba su tumba. Pero resulta que los primeros cristianos no señalaron el lugar. Hay dos lugares en los que la gente cree que estuvo la tumba de Jesús: la gran iglesia del Santo Sepulcro y un lugar llamado la tumba del Jardín, cerca de allí. El lugar fue descubierto en la década de 1850 y ahora pertenece a unos protestantes ingleses. Lo compraron porque creían que era el jardín que tenía José de Arimatea. Creían que aquel jardín perteneció una vez a José de Arimatea. ¿Sí? En el jardín hay una cueva hecha por el hombre que se utilizó como sepulcro. El Nuevo Testamento dice que José dio a Jesús una nueva tumba. Los guías locales dicen que parece la tumba de un hombre rico como la que pudo tener José de Arimatea. ¿Y dónde habrían dejado el cuerpo? Habría sido depositado aquí. ¿Por qué se cree que la tumba está aquí? Porque está justo al lado del sitio donde se piensa que fue crucificado Jesús, un lugar que la Biblia llama Gólgota. Gólgota significa el lugar de la calavera. Ken nos mostró una pared rocosa que según él parece una calavera. Aquí tenemos los ojos, la nariz y la boca. Posteriormente admitió que ya no parecía tanto una calavera. Hace 100 años aún lo parecía, pero la roca se ha erosionado. En la época de Jesús, el lugar de ejecuciones estaba justo debajo de la pared, en un valle que ahora es una estación municipal de autobuses. Pero la mayoría de los cristianos cree que el lugar de la crucifixión y la tumba están aquí, en la iglesia del Santo Sepulcro. Fue construida 300 años después de la muerte de Jesús, bajo el primer emperador romano cristiano, Constantino, gracias a su madre, Helena. Cuando Helena vino a Jerusalén en busca de la tumba, no había rastro de ella. La gente de la zona le indicó dónde debía excavar y encontró una tumba bajo un templo pagano. Esta es la cámara sepulcral. Dentro de la iglesia, la sencilla tumba de piedra ha sido cubierta por un santuario del siglo XVIII. Aquí está la prueba de que tenemos una tumba. A pocos metros del lugar, hay otras tumbas pertenecientes al mismo periodo. Todo esto forma parte de una cámara sepulcral del siglo I. O'Connor cree que Jesús fue depositado en alguna parte del estremecedor túnel muy parecido a este, lleno de estrechas cavidades para alojar a los muertos. ¿Aquí es donde eran depositados los cuerpos? Sí, metían el cuerpo y la cavidad era sellada. ¿Sellada como esta? Exacto, eso es una tumba. ¿Hay algún cuerpo dentro? No tengo ni idea, espero que no. Yo también. Aquí se puede sentir lo devastadora que debió ser la muerte de Jesús para el pequeño grupo de seguidores que lo enterró. Y qué extraño y temible debió ser encontrar la tumba vacía aquel primer domingo de Pascua. Lo que nos lleva a la gran pregunta: ¿estaba vacía la tumba? Supongo que estaba vacía. Este es el tipo de creencia que puede ser fácilmente falsificada. Vamos a examinar la tumba. Los cuerpos pueden inspeccionarse fácilmente. Es sencillo ver si siguen allí o no. Incluso los historiadores no cristianos, que no creen en la resurrección, encuentran creíble la historia de la tumba vacía. Por un lado, nadie la cuestionó en el siglo I.
La gente que dudaba de la tradición en la antigüedad nunca puso en tela de juicio el hecho de que la tumba estuviera vacía. Lo único que se cuestionaba hace 2000 años era por qué lo estaba. Nadie pensaba que el cuerpo estaba allí. Todo el mundo estaba de acuerdo con su desaparición. Todos lo hacían. Los cristianos decían que la tumba estaba vacía porque Jesús había resucitado, y los judíos que habían robado el cuerpo. ¿No es extraño que nadie haya admitido jamás haberse llevado el cuerpo? Si la tumba estaba vacía, ¿qué pasó con el cuerpo? No lo sé. Descubren que el cuerpo no está allí. Eso es lo importante. Ahí es donde empieza todo. Si el cuerpo hubiera sido descubierto hoy, no existiría la iglesia cristiana. Hubiera desaparecido como una pequeña secta judía. Y nos hubiésemos reído de que un delincuente crucificado fuese el Hijo de Dios. Pero a pesar de haber un buen motivo histórico para creer que había una tumba vacía, ¿significa eso que Jesús resucitó de entre los muertos? La Biblia cuenta que tras el primer domingo de Pascua y durante un breve periodo después de su muerte, Jesús se apareció a sus discípulos resucitado. En uno de los relatos se aparece a María Magdalena en el jardín que había junto a su tumba, después de que las mujeres descubrieran que ésta estaba vacía. María no espera que suceda nada. Está sollozando, mirando la tumba. Estaba afligida. El cuerpo de su amado maestro había desaparecido. Entonces lo ve y lo confunde con un jardinero. Jesús se vuelve hacia ella y le dice, María. Ella reconoce su voz y le dice, Rabino, maestro, y cae a sus pies en adoración. Creo que este es uno de los momentos más tiernos de los relatos de la resurrección. Hay historias de apariciones de Jesús a sus seguidores en distintos lugares durante los 40 días siguientes. En una se aparece a 2 de sus discípulos cuando estos regresan a Jerusalén desde Emaús, que actualmente es un pueblo palestino a unos 32 kilómetros de Jerusalén, llamado Cubeibi. ¿Van caminando cuando un extraño se aparece a su lado? Sí, y les pregunta, ¿por qué estáis tan afligidos? Y ellos le contestan que han perdido la esperanza. Su amigo y mentor, Jesús de Nazaret, había sido crucificado. No lo reconocieron. Los 3 siguieron caminando y hablando durante un tiempo, y cuando se detuvieron para comer algo, los discípulos se dieron cuenta de que aquel extraño era Jesús. Hay una iglesia en Cubeibi que conmemora esa historia. ¿Sucedió en realidad? Los historiadores no se ponen de acuerdo, pero la mayoría coincide en que sucedió algo lo suficientemente importante para convencer a la gente que había conocido a Jesús en vida de que había regresado de entre los muertos. La prueba más sólida, los discípulos que habían abandonado a Jesús cambiaron radicalmente. No habían estado a los pies de la cruz, pero al cabo de 1 o 2 semanas salieron a predicar por las calles. Aquellos hombres aterrorizados que se habían escondido ahora se alzaban valientemente en Jerusalén, donde Jesús había sido ejecutado, proclamando su resurrección. Y estos primeros discípulos estuvieron dispuestos a morir, y muchos lo hicieron por la verdad del mensaje que proclamaban. Creo que no cabe duda de que los primeros discípulos creían sinceramente que Dios había devuelto la vida a Jesús de Nazaret. ¿Suena convincente? Sí, estaban convencidos de que Jesús había resucitado y salieron a predicarlo. Lo peor que podía pasarles era morir por ello, pero si él había podido vencer a la muerte, ellos también podrían.
Incluso Santiago, a quien la Biblia llama hermano de Jesús, parecía convencido. Está muy avalado el hecho de que ni Santiago ni ninguno de los hermanos menores de Jesús creyeron en él durante su vida. No pensaban que fuera el Mesías, ni alguien especial. ¿Qué pensaba Santiago de Jesús mientras estuvo vivo? Que estaba loco. ¿Loco? Sí, que estaba fuera de sí. Literalmente, en Marcos capítulo 3. Aún así, Santiago es posteriormente condenado y lapidado como jefe de la iglesia en Jerusalén. Es una prueba circunstancial, pero de mucha fuerza. Muchos de nosotros tenemos hermanos. ¿Qué haría falta para que creyésemos que nuestro hermano es Dios hasta el punto de estar dispuesto a morir lapidado por ello? El apóstol Pablo, que conocía a los discípulos originales de Jesús personalmente, dice explícitamente que lo vieron resucitado. Pablo dice, voy a contar la historia como me la han contado a mí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue enterrado, que resucitó y que se apareció a ciertos testigos. Y a continuación menciona a los testigos. Pablo viaja a Jerusalén para averiguar la verdad. El verbo que utiliza para describir esa visita es el griego historiasai. Significa investigar. Por lo que Pablo dice, conocí a Santiago y a Pedro e investigué el asunto. Pasa 2 semanas con el principal discípulo de Jesús y su hermano menor. Ambos afirmaban que Jesús había resucitado de entre los muertos. Los historiadores también indican la existencia de media docena de líderes que afirmaban ser al Mesías en Jerusalén en el siglo I, pero sus movimientos murieron con ellos cuando los romanos los crucificaron. Se llevaban a cabo muchas crucifixiones. Había muchas personas que afirmaban ser los redentores del mundo. Aquellos que crucificaron a Jesús y quisieron eliminarlo, pensaban que al eliminar al líder, el movimiento desaparecería. ¿Sucedió en otras ocasiones? ¿Los crucificaban y sus ideas morían con ellos? Sí, eso solía funcionar. Es decir, el curso normal de los acontecimientos era que si se deshacían del líder, puede que tardara 1 o 2 generaciones, a veces cientos de años, pero finalmente el movimiento se hundía. Lo que hace que la historia de Jesús sea tan interesante y diferente es que el esperado fin no llegó a ocurrir. Pero si realmente sucedió algo tras la muerte de Jesús, ¿qué fue exactamente? ¿Se levantó físicamente de entre los muertos? Cada año, en Semana Santa, cristianos del mundo entero acuden a Jerusalén para celebrar la resurrección de Jesús. Para esta gente, la resurrección es un hecho. Sabemos que esta creencia se remonta a los primeros discípulos, la gente que conocía a Jesús. Sucedió algo que los convenció. ¿Pero qué fue exactamente? En los evangelios no se describe la resurrección. No sabemos exactamente cómo ocurrió. No hay relatos sobre lo que sucedió en la tumba. En primer lugar, hay que preguntar si se cree en la resurrección. Mi respuesta es que si uno no lo sabe, no es cristiano. Pero esa es la pregunta más sencilla, porque la segunda es, ¿qué quiere decir resurrección? Ahí es donde surgen las diferencias de opinión. ¿Se levantó Jesús de su tumba físicamente? ¿O estaban alucinando sus seguidores? En primer lugar, hablamos con aquellos que creen que el cuerpo de Jesús se levantó físicamente de entre los muertos. Creo que es algo que debió pasar en esos momentos. Un fogonazo, una descarga de energía, de radiación. Entonces, ¿qué piensas que sucedió en el interior del sepulcro aquel domingo de Pascua?
¿Qué habrías visto de estar allí dentro? Creo que la versión más simple es que había un cuerpo envuelto en un sudario que luchaba por deshacerse de él. Simplemente se levantó. Se levantó. Y se quitó la mortaja. Probablemente tenía atados los tobillos y las muñecas y una banda alrededor de la cabeza. Así que se levantó, se quitó el sudario y salió de la tumba. ¿Crees que cuando Jesús salió de la tumba hubiésemos podido hacerle una fotografía si hubiesen existido las cámaras? ¿Hubiera proyectado una sombra? ¿Hubiésemos podido saltar sobre él? Eso creo. ¿Parecería, sonaría y olería como una persona normal? No sé cómo olería. Pero desde luego sería palpable. Y sería físico. Sería tangible. De hecho, la Biblia parece llegar al extremo para demostrar que el Jesús resucitado era un ente físico y no una especie de visión. En otro relato, aquellos dos discípulos que regresaban de Emaús a Jerusalén cuentan al resto de seguidores que han visto a Jesús resucitado. Mientras hablan, Jesús vuelve a aparecérseles y algunos de ellos se asustan, pues piensan que están viendo a un fantasma. Pero Jesús les asegura que es real, de carne y hueso. Se sienta con ellos y come pescado. Dice, ¿tenéis algo para comer? Y le dan un trozo de pescado hervido que él se comió. Hay una serie de relatos que enfatizan su condición física. No era un espíritu, era él. Podían tocarlo y sentirlo, pedía de comer. El discípulo Tomás llega a la cena justo después de que Jesús haya desaparecido. No se lo cree cuando la gente le dice que ha regresado de entre los muertos. Hizo las preguntas que todos nos hacemos hoy. ¿Cómo era posible? Quería pruebas empíricas. Jesús se le apareció y lo retó a meter la mano en la herida de lanza que tenía en el costado, meter el dedo en el agujero que el clavo había dejado en su mano. Cae de rodillas y dice, Dios mío. ¿Qué pasa cuando desaparece? ¿Se evapora? ¿O cómo? Me estás pidiendo que haga especulaciones. Solo diré que Cristo, en su cuerpo resucitado, tenía la capacidad de entrar y salir de este continuo espacio-tiempo a voluntad. Simplemente podía salir de esta dimensión en un punto y aparecer en otro, sin atravesar la distancia entre ambos. Eso implica un cuerpo reconocible, pero a su vez de naturaleza espiritual, en lo que se refiere a que puede atravesar paredes y comer pescado y miel, como hizo ante sus discípulos, además de tener carácter tangible. Por supuesto, aún no estamos al tanto de esa dimensión concreta. Pero la fe de la Iglesia Católica es que lleguemos a compartir con Jesús dicha condición de glorificación tras la resurrección final. Resulta que esta idea de la resurrección física no era tan radical entre los judíos del siglo I. Muchos creían en ella, pero al final de los tiempos, con la resurrección de todos los justos. Su visión de lo que eso significaba está en el libro de Daniel. Se supone que la resurrección es el regreso físico del cuerpo a este mundo, tal y como era. El suelo se abrirá y la gente saldrá de su tumba, viva de nuevo. Los cuerpos serán reconstituidos. Los cuerpos serán reconstituidos y como lo hace Dios, puede hacer muchas cosas y eso también. Los estudiosos modernos que tienen problemas con ese aspecto simplemente no están asumiendo la mentalidad de los judíos del siglo I, porque eso es lo que significaba la resurrección. La gente puede pensar que es imposible violar las leyes de la naturaleza. Pero ¿cómo sabemos cuáles son?
Es la pregunta que deberían plantearse. Si se tiene un punto de vista material y no se cree en la intervención divina, es difícil explicar la resurrección, porque no es natural que Jesús resucitara de entre los muertos. No es posible. Pero si nos abrimos a la posibilidad de la existencia de Dios y que Él creó el universo, esto sería para Él un juego de niños. Nadie sabe con seguridad dónde se ocultaron los discípulos de Jesús para intentar aclarar sus ideas tras la crucifixión. Una posibilidad es que lo hicieran en su barrio, conocido como el Monte Sión, aquí en Jerusalén, y que fuera aquí donde ocurrieran las apariciones. Pero también hemos hablado con historiadores que piensan que no hubo una resurrección física en Jerusalén y que todas esas historias fueron inventadas y escritas décadas después de la muerte de Jesús. Afirman que tras la crucifixión, los discípulos desanimados y derrotados se marcharon a sus casas. Volvieron a sus vidas de pescadores en el mar de Galilea. Y en lugar de un regreso físico de Jesús, las historias de los evangelios describen sueños o visiones. El tipo de cuerpo resucitado del que hablan los evangelios, como el de Juan, por ejemplo, es que Jesús era capaz de aparecer en una habitación cerrada. Ese tipo de experiencias no sugieren el tipo de cuerpo físico que veríamos hoy, sino algo que podría considerarse más bien una experiencia visionaria. Entonces, ¿tú crees que la resurrección no fue que el cuerpo físico saliera del sepulcro? Como historiadora, he de decir que los primeros relatos que encontramos se encuentran en las cartas de Pablo, no en los evangelios, porque esos son los primeros textos que tenemos. En esos textos, Pablo escribe en griego que Jesús se apareció a varios discípulos. El vocablo griego hace referencia a un tipo de visión. En el mundo antiguo, cuando se tenía un sueño por la noche, se asumía que era real. Las visiones, ya sean despierto o dormido, son una experiencia muy humana. La gente en el campo de batalla las tiene en momentos de estrés. En momentos de extremo dolor y sufrimiento, hay personas que creen ver a la persona fallecida ante ellas. La gente cuyas esperanzas han sido destruidas de una forma tan brutal suele aferrarse a cualquier creencia. Pero ¿de dónde sacan esa idea? Estaban todos separados. ¿Cómo se reúnen y traman esa teoría? Una teoría tan inverosímil. No se reúnen para urdir una estrategia. Lo que sucede es que hay cierta dinámica en la comunidad y uno empieza a jugar con posibles respuestas. Estos estudiosos creen que Jesús tuvo tanto impacto en sus seguidores que cuando empezaron a tener sueños y visiones sobre él, creyeron realmente que había resucitado. En el siglo I, la gente solía recurrir a lo sobrenatural para explicar experiencias profundas. En el mundo antiguo se pensaba de forma mítica. Si algo era real y significativo, se mitificaba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el cielo tenía que ver con ello igual que la tierra. La gente tenía visiones póstumas de Jesús y las interpretaban en términos de resurrección. ¿Crees posible que se las arreglaran para convencerse a sí mismos de que habían visto a Jesús? Me resulta bastante difícil de creer. No puedo imaginarlos allí sentados, desesperados, diciendo, ¿por qué no pensamos en cosas alegres e imaginamos que ha resucitado de entre los muertos? Y luego lo predicamos. No creo que ese inmenso poder surgiera de la nada. Shelby Spong cree que hubo resurrección, pero no que fuese física. Él, como muchos creyentes, piensa que se trató de un fenómeno espiritual. Creo que fue real y que ocurrió en Galilea. Creo que Pedro estaba en el centro de todo y tuvo que ver con el reparto del pan. No sé exactamente cómo fue, pero está claro que se trató de algo que les abrió los ojos y vieron una dimensión de realidad que superaba los límites de lo normal.
Quienes creen que la resurrección fue espiritual tienen diferentes ideas sobre su significado, pero todos coinciden en que desafía la descripción física. Los cristianos creen que Jesús resucitó de entre los muertos a una nueva forma de existencia. Y si en aquellos tiempos hubiera tenido una cámara digital y hubieran intentado hacerle una foto, ponte al lado de Pedro o con María Magdalena, habría sido impactante. Nadie lo hubiera creído, porque en la fotografía solo habrían salido Pedro y María Magdalena, pero no Jesús. Cuando la Biblia habla de cuerpo, quiere decir la persona. Era Jesús, pero no estaba en un cuerpo físico. Algo que pudiera ser medido, vestido y cosas así. Entonces se levantó el cuerpo físicamente de la tumba y salió para hablar con María. Es una distracción. Si solo se trató de eso, fue una resucitación. Las resucitaciones pasan continuamente. Mucha gente es reanimada y vuelve a la vida. Pero no se trata del nacimiento de una religión universal. Creo que lo que sucedió con los primeros cristianos fue una infusión de poder, algo que llamamos una experiencia religiosa, la sensación de recibir cierto poder de una fuerza ajena a ellos mismos y que les dio capacidades que antes no tenían. Creo que vieron en la vida de Jesús un amor muy profundo, ya que no dejó de amar ni siquiera cuando fue crucificado. Y ese es el poder al que se refieren. Hay algo en el amor que nunca muere. Los cristianos, a pesar de tener diferentes opiniones respecto a lo que sucedió el primer domingo de Pascua, coinciden en esta creencia. Sufrir y morir son el último capítulo. El poder de la vida, el bien y la esperanza son mucho más fuertes que todo eso. Las cuestiones de fe, creencias y nuestro lugar en la eternidad son poderosas y divisivas. El modo en que la gente ha respondido a esas preguntas ha dado forma al curso de la historia. Hace 2000 años, un grupo de 12 discípulos creyó que había encontrado las respuestas en Jesús resucitado. Hoy casi 2000 millones de cristianos en todo el mundo siguen cautivados por la fuerza y el poder de su experiencia. Mucha gente quiere ver la resurrección como el cuadro renacentista en el que Jesús aparece como un ser resplandeciente. Pero no creo que eso sea lo que la resurrección significaba para algunos de los seguidores de Jesús. Por el contrario, quiere decir que las palabras, la sabiduría y los actos de Jesús estaban ratificados por Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? En esa relación que hay entre ellos y que parece ser donde todo sucede. Y en cierto modo, la visión de comunidad es algo maravilloso. ¿Crees que es bueno debatir y hablar sobre la resurrección? Por supuesto. Hay quien piensa que es un tema sagrado. No, es la controversia más maravillosa de la historia. Nuestro conocimiento tiene límites. Y francamente, es mucho más sencillo no creer. No hay que explicar nada a nadie, ni responder al tipo de preguntas que formulas, que son amables pero buenas. ¿Qué impacto y significado tiene la historia de la resurrección en la vida de la gente? ¿Qué podemos extraer de ella? La esperanza de la resurrección es que algún día nosotros también nos levantemos de entre los muertos y tengamos esos gloriosos cuerpos inmortales, libres de toda discapacidad, defecto físico y enfermedad, y pasemos a una condición de plenitud física y psicológica.
Si la resurrección es abrir los ojos para ver la realidad de una presencia divina que siempre está en nosotros y a nuestro alrededor, entonces la esperanza de una vida tras la muerte no consiste en vivir en una especie de paraíso con ríos de leche y miel en el cielo. Tiene que ver con vivir una vida plena. Yo creo en la vida después de la muerte, en la dimensión eterna de la vida, porque creo que Dios es eterno y que yo mantengo una relación viva con Él, por lo que comparto su eternidad. We lift up our hearts as an offering, sing hallelujah. Folks, I don't know why you're here. Some of you came because you are a follower of Jesus Christ, and today is one of the greatest days of your life. Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo. La resurrección es un hecho, por tanto la otra vida también lo es. We are celebrating death vanquished by the empty tomb. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo puedes creer en esas cosas? Hay días en que resulta bastante difícil hacerlo. Pero eso es lo que hace crecer la fe, lo que hace que ésta sea un riesgo. Es la sustancia de todo aquello que esperamos. La vida tras la muerte significa entregar amor y entregarse uno mismo, para que el resto de la gente pueda vivir, amar y ser. It gives me reason to get out of bed every day. It allows me to be a better mom to my kids, a better wife to my husband, because I know there's something bigger than here. That's what it's all about. This is our reason for worshiping and praising Him. Nothing would be relevant in our lives if this day didn't exist. Algún día descubriremos que toda vida está complejamente relacionada de un modo que no podemos ni imaginar. Today we celebrate the fact that Jesus defied the odds, that Jesus came back from the grave. Esa tiene que ser la mejor noticia de todas. En el fondo, todos quieren creer que la tumba no es el final. It gives me the strength to know that you can come back and you can be stronger. And so that's what Easter is for me. It's a day of hope. When we die, there is life after death. It's a wonderful day.
los castigos de la crucifixión era que los cuervos se comieran los ojos del condenado mientras seguía con vida. Así que las mujeres intentarían acercarse para espantar a los cuervos y a los perros. Es difícil subestimar la catástrofe que la crucifixión significó para los primeros discípulos. Esperaban que Jesús de Nazaret fuera el Mesías que liberara a Israel y trajera el reino de los cielos. En vez de ello, estaba crucificado y muerto. El sueño terminó, todo había fracasado, así que volvieron a sus vidas. Es fácil imaginar a los discípulos dispersándose y desapareciendo entre las estrechas calles de la ciudad de Jerusalén. Lo que realmente cuesta explicar es qué sucedió a continuación, porque a los pocos días, esos mismos discípulos aparecieron de repente y empezaron a proclamar que Jesús había resucitado de entre los muertos. La gente lleva siglos debatiendo lo que sucedió realmente, así que hemos decidido examinar el gran misterio de la resurrección. Los evangelios cuentan que tras morir Jesús, las mujeres lo bajaron de la cruz ayudadas por el discípulo Juan y un hombre llamado José. Now after the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. When it feels like my dreams are so far, sing to me of the plans that you have for me over again. So I lay my head La Biblia nos dice que 2 días después de la muerte de Jesús, las mujeres regresaron al lugar en el que lo habían enterrado. Magdalena, María y otras. Los distintos relatos mencionan a diferentes mujeres. Fueron a la tumba muy temprano, al amanecer, para lavar el cuerpo y poner especias en el sudario. Vieron que la piedra había sido retirada, que la tumba... De Arimatea. Cuando alguien era crucificado, no solía ser enterrado. Simplemente se dejaba el cuerpo a la intemperie para que los perros y los pájaros acabaran con lo que quedaba de la persona crucificada. Al anochecer comenzaba el Sabbat judío y debía cesar todo trabajo, así que los seguidores de Jesús, todos ellos judíos, tenían que enterrarlo antes de ese momento. Debían apresurarse a bajarlo de la cruz y enterrarlo lo antes posible. Exacto. Al parecer, Jesús estuvo en la cruz hasta las 3 de la tarde. No tardaría en anochecer, por lo que disponían de 2 o 3 horas para enterrarlo. Tenían que bajarlo de la cruz. Había sido clavado, por lo que debió llevarles tiempo hacerlo. En el lugar en el que fue crucificado había un jardín. En él había una tumba vacía. Lo colocaron allí por su cercanía. Está escrito que la tumba pertenecía a José de Arimatea, un hombre rico que la había construido para su familia. Su cuerpo fue envuelto en lino y se colocó una piedra para sellar la tumba. Good morning, everybody. Happy Easter. Resurrección.
¿Cómo explicar un movimiento que tiene su inicio en una muerte horrible y humillante? A comienzos del siglo I, un joven rabino judío llamado Jesús de Nazaret fue ejecutado por los romanos en la ciudad de Jerusalén. La crucifixión era muy común. Era la forma que tenían los romanos de demostrar que tenían el poder. Los condenados tenían que atravesar las abarrotadas calles de la vieja ciudad, arrastrando una pesada cruz de madera hasta el lugar de la crucifixión, fuera de las murallas de la ciudad. Es una muerte que implica azotes y apaleamientos. Muchos morían antes de llegar a la cruz. La otra imagen que se tiene hoy de la crucifixión es que toda la ciudad de Jerusalén se detuviera o guardara silencio. No creo que en Jerusalén alguien tuviera tiempo para ver la crucifixión de Jesús. Como acontecimiento de la época, probablemente fue algo que pasó desapercibido. Poncio Pilato crucificaba a mucha gente. Hay que recordar que Jesús tenía un grupo muy reducido de seguidores. ¿Cómo de reducido? Se reunieron en una habitación para cenar. Eso nos da una idea de lo pequeño que era. Un pequeño grupo de ejecución. Me temo que la actitud debió ser parecida a la que tenemos hoy, cuando ocurre un accidente de tráfico. ¿No es horrible? Pero estamos perdiendo el tiempo. Los hombres que fueron sus mejores amigos, sus discípulos, habían huido. Creo que tenían miedo. Jesús estaba considerado un criminal, y por ello, todo aquel que fuera asociado con él podía ser el siguiente. Pedro es acusado de ser su discípulo y miente. Afirma no conocer a Jesús. Es comprensible. Cuando uno piensa que podría ser el siguiente y le preguntan si forma parte de ellos, si está con Jesús, lo más normal es que negara conocerlo. Luego fue crucificado junto a dos ladrones. Al parecer, estuvo colgado durante 3 horas. Según los evangelios, solo uno de sus discípulos, Juan, estaba allí con su madre y algunas mujeres, incluida María Magdalena. ¿Cuántos se acercaron a la cruz? No se sabe, pero intentarían estar lo más cerca posible. Allí debía haber una gran multitud, y uno de